Buenos días a todos en nombre de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y del programa Educreando Binacional. Tenemos el gusto hoy de estar con Redipar, la presidenta de Redipar, que es nuestra socia en los trabajos que estamos haciendo en la actualidad. Brevemente les cuento que el programa Educreando Binacional hace casi 30 años que trabaja en la Argentina con escuelas de la provincia de Buenos Aires, escuelas de Córdoba, escuelas de Santa Fe, luego se vinculó con Italia, con Nápoles y Milán, específicamente en la provincia de Salerno, y en la actualidad también con Perú y algunos contactos con España, para extender una propuesta de cambio en la mentalidad dentro de educación, un cambio de paradigma, desde una pedagogía de la represión emocional a una pedagogía de la expresión emocional para prevenir neurosis y algunas otras alteraciones del comportamiento que en realidad no tienen que ver con un proceso individual, sino con la forma colectiva de pensar y actuar dentro de los grupos áulicos y en la institución escuela y en la sociedad, que también es la sociedad la que educa. Trabajamos en equipo, en este programa que es Pensando Juntos, trabajamos con Noemí y la Redipar, que ella la va a presentar, y trabajamos de manera interdisciplinaria e intercultural. Hemos aprendido mucho en 2 años de un taller que se llevó a cabo y se llamó Pensando Juntos los escenarios del COVID-19, donde muchos maestros asistieron, orientadores escolares, profesores de la universidad y del nivel secundario y del nivel terciario, y aprendimos juntos, a tal punto que pudimos construir una investigación que presentaremos en breve dentro de un Ateneo de Abdeva. Noemí, te paso la palabra. Gracias, Isabel. Buenos días a todos. Es un gusto para nosotros poder hacer estos trabajos compartidos. La Redipar es una red de institutos de formación docente y centros de investigación educativa de la provincia de Buenos Aires. En nuestra red, el nombre es Red de Investigación Participativa aplicada a la renovación curricular, y venimos trabajando conjuntamente desde hace muchísimos años. Acá en estos momentos, en este conversatorio, hay varios profesores fundadores de la red, como Liliana Prodal, Liliana Crescenti, Gabriel, y gente joven que se va sumando con los proyectos que están desarrollando los distintos institutos y centros de investigación de la provincia. Conformamos, junto con otras redes del país, el colectivo argentino de docentes que hacen investigación desde la escuela, y el colectivo a su vez es parte del movimiento latinoamericano de educadores que hacen investigación desde la escuela y la comunidad para la emancipación. Las dos características centrales del trabajo que realizamos es, por un lado, que toda investigación parte desde las aulas, las escuelas y las comunidades, y la segunda característica es que siempre una investigación participativa. Entonces, en este trabajo, Yusan Abdeva también es miembro de la Redipar desde hace muchísimos años. Venimos trabajando fundamentalmente con Diana Sack, con Isabel Mancione como coordinadoras de equipos mucho más numerosos, y el trabajo que presentó Isabel nos ha ido nutriendo a todos en este encuentro de producción de saberes frente a este contexto tan adverso que nos dejó a todos perplejos. En estos momentos estamos avanzando en una segunda forma de revinculación en el proyecto Educreando Binacional, que para Yusan Abdeva es muy viejo, en este trabajo con Imago de Italia, y en estos momentos con Perú.
nosotros con Perú ya teníamos lazos de trabajo conjunto y esperamos en esta experiencia con las escuelas, el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer un encuentro de escuelas, poder renovarlo este año y seguir aprendiendo en lo que es el cuidado de los vínculos y el trabajo desde la afectividad en las escuelas, ¿no? Gracias, Noemí. Algo que olvidé decir es que este programa no solo está en Redipart, sino que está también en nuestra Federación Psicoanalítica Latinoamericana, dentro del grupo que coordinamos y que se llama Psicoanalistas en la Comunidad. Para vuestro conocimiento, somos unos pocos, pero no tan pocos, 70 proyectos dentro de Latinoamérica que trabajamos con poblaciones vulnerables, no solo desde lo económico, vulnerables porque carecen de los recursos suficientes para una inclusión social adecuada. Bueno, voy a presentar a Diana Sack, una de las coordinadoras de este encuentro. Diana es psicoanalista, es médica psiquiatra, es especialista en niños y adolescentes, actualmente es co-coordinadora conmigo del programa Educreando Binacional y de psicoanalistas en la comunidad en FEPAL, y es en Abdeva la secretaria de Comunidad y Psicoanálisis. Noemí, falta presentar a Y Gabriel. Gabriel Roisman, que es profesor y regente en el Instituto CIEN de Avellaneda, y también es director del Centro de Investigación e Innovación Educativa de Avellaneda. Es coordinador de una de las redes del colectivo, la red de formación docentes y narrativas pedagógicas, en un trabajo largo en esta línea, y es también uno de los coordinadores de la red IPARC. Gabriel, te damos la palabra. Y Diana. Bueno, me toca presentar a la querida colega Ana María Campelo, con la que hemos compartido desde hace muchos años muchos encuentros, desde ya cuando ella estaba en el Observatorio de Violencia Escolar, y que actualmente es coordinadora del área de convivencia escolar del Ministerio de Educación de la Nación. Y ella nos va a hablar sobre las políticas nacionales de convivencia escolar en la pospandemia. Te escuchamos, Ana. Bueno, muchas gracias Diana, muchas gracias Isabel, y en nombre de ustedes Abdeva por la convocatoria, y bueno, y por su presencia a todos y cada uno de ustedes. Nosotros desde el área escolar, de convivencia escolar, venimos viendo, y bueno, si quieren esto es sabido, que todas las conflictividades tienen la marca de la época. Y venimos registrando un incremento de situaciones de violencia, un recrudecimiento en todo caso de situaciones de violencia en las escuelas. La verdad que creemos que en una lectura simplista, y no sé si lo han notado en los últimos meses, un resurgimiento de los discursos que se autodenominan anti-bullying en la prensa, en el tratamiento mediático, y si digo que se autodenominan es porque en su momento yo he sido muy crítica al respecto, que creo que son discursos que lejos de poner fin, interrumpir la violencia, la alimentan y no hacen otra cosa que criminalizar y patologizar a la infancia. Pero la verdad que claramente son lecturas que tranquilizan pero no resuelven, porque, como decía, son lecturas reduccionistas de lo que está pasando. Creemos que la pandemia y las medidas sanitarias, necesarias por cierto, la verdad que están muy lejos de mi ánimo cuestionarlas, pero no podemos desconocer los efectos en la subjetividad en el lazo, y la violencia, como así también otros efectos, creemos que son justamente una expresión de ese malestar social. La verdad que el regreso a las aulas, a la presencialidad plena, ha sido muy esperado, pero no ha estado exento de conflictividades. Y también otro tipo de expresión, de las que tal vez se ocupan otros programas del Ministerio, pero que también vale la pena mencionar, ¿no? La verdad que notamos ansiedades, las pérdidas, porque la verdad que hemos perdido vidas humanas, pero también
cumpleaños que no se festejaron, lazos que se vieron afectados, chicos que egresaron de un nivel a otro sin la significación que eso supone, ¿no? Sin el momento de pasaje que eso supone, sin la celebración que eso supone. Entonces, pérdida, miedo a la pérdida, la sensación de frustración, creo que todos nos hemos visto frustrados en proyectos, pero también tenemos que decir que niñas y sobre todo adolescentes y jóvenes tienen menos con qué tramitar siempre lo digo en criollo, todos nos tachamos la doble, todos vimos, frustrar proyectos, resignar expectativas, y esto creo que es algo que afecta particularmente a la población joven. De hecho, si bien no manejo estadísticas oficiales, sí estamos viendo un incremento de los suicidios, y no solo en adolescentes, sino en niños, no en niñas, 11, 13 años, la verdad que un tema bastante preocupante. Entonces ahí claramente pensamos que desde la escuela hay un lugar de alojar ese malestar, o sea que la escuela es una institución con esa responsabilidad, y cuando decimos alojar el malestar, la escuela es un lugar de cuidado. No nos referimos solo a poder poner en palabra lo que nos sucede y lo que nos sucedió, que también, porque claramente es importante poder poner en palabra, y en palabra propia, no en palabra de otros, ¿no? Porque bullying puede ser como les decía hace un rato, un significante que nuestra sociedad encuentra rápidamente disponible para nombrar el malestar que la aqueja, pero a la vez es un significante que obtura esa palabra propia, que obtura esa reflexión acerca de la complejidad de lo que nos toca atravesar como época, como sociedad. Entonces, les decía, cuando decimos alojar el malestar, nos referimos a generar espacios donde los chicos, chicas puedan poner en palabra lo que nos pasa, lo que les pasa, pero también esta función de la escuela de movilizar el deseo, de esperanzar, uso un término no mío, sino de Frigerio, que la verdad que es tan necesaria, ¿no?, frente a estos tiempos en que el futuro se percibe como incierto, cuando no amenazante, ¿no? Esta construcción, esta idea de que hay un futuro posible. Esta idea de generar experiencias vivificantes frente a lo tanto que hemos vivido mortificante como sociedad. Entonces, la verdad que desde el área de convivencia escolar, apuntalamos desde ahí, hemos realizado unas jornadas con investigadores de diferentes disciplinas, y cuyo pensamiento se tradujo en un material que luego, si quieren, les comparto el link, que se llama Pensar los vínculos en tiempos de pandemia, la escuela como un lugar de cuidado, que reúne esas reflexiones. Igualmente estamos en un contexto dinámico, ¿no? Estamos inmersos y va cambiando, digamos, lo que pensamos un día, al día siguiente es diferente. Y no sé si, Diana, me quedan 2 minutos más para decir algo más. ¿Me quedan? Sí, no, te quedan. Te quedan perfecto. 5 minutos más. Bueno. Les decía que creo que hay un combo de época que hace, y que vengo viendo, que los conflictos escalen de un modo inusitado, que antes no hemos visto escalar así los conflictos. En primer lugar, como les decía hace un rato, los efectos de malestar de la pandemia, la expresión de ese dolor o malestar social. En segundo lugar, los vínculos en los entornos digitales. La verdad que sin ánimo de demonizar tampoco, pero sí hay algunos rasgos de los entornos digitales, o de los vínculos cuando tienen lugar en los entornos digitales, que se prestan a la escalada del conflicto. Lo digo rápidamente, tal vez los más obvios son la alta capacidad de réplica y la perdurabilidad en el tiempo, pero algunos menos obvios que tienen que ver con cómo nos representamos al otro cuando está detrás de la pantalla, ¿no? En primer lugar, porque el otro siempre actúa de nuestro límite ético y acota nuestras acciones, ¿no? El dolor frente a la humillación, el dolor que vemos en el otro. ¿Me escucha bien porque están taladrando en el edificio de al lado? ¿No pasa nada? Bueno. Y eso en general, a menos que gocemos del dolor del otro, que no es así en la gran mayoría de nosotros, actúa de límite a nuestro accionar. Y detrás de la pantalla, esa falta de gestos, de posiciones, de miradas, muchas veces hace un poco más compleja esa construcción del otro como semejante, como freno a nuestras, o como
que acota nuestras acciones. Pero también por otra cuestión, que detrás de la pantalla el otro se presta más al malentendido y a la interpretación. En realidad siempre el otro es, ustedes lo manejan mejor que yo ese tema, es objeto de interpretación, siempre vemos al otro con nuestras propias lentes. Por algo, cuando vos le preguntás a un chico por qué le pegaste, te dice porque me miró mal, o porque me miró rebajándome, o por qué le pegaste y porque subió una foto al Facebook para hacerse la linda. Y la verdad que eso ya es una interpretación. Lo mismo la frase famosa que ustedes seguro han escuchado mucho en tiempos de pandemia del por qué me apagan la cámara, ¿no? Me apagan la cámara. Ya esa misma expresión es una interpretación, porque los chicos apagan la cámara, no nos las apagan a nosotros. Y los motivos pueden ser muchos. Puede suceder que la apaguen porque les da vergüenza ponerse en la pantalla, porque se atraviesan familiares, porque tienen miedo a que sus compañeros les hagan un meme, o porque no tienen datos, pero la interpretación tiene el color de nuestras lentes, ¿no? Entonces, detrás de la pantalla, esa gran X que siempre es el otro, se profundiza, ¿no? Porque algunas incógnitas que podrían despejarse más rápidamente en la comunicación presencial, detrás de la pantalla se potencian. Entonces, de este modo, los vínculos en los entornos digitales dan más lugar a la interpretación y por tanto al malentendido y al conflicto. Y por último, y con esto ya sí cierro, yo creo que una cuestión altamente preocupante de la época es el éxito de las construcciones discursivas hegemónicas que se autodenominan anti-bullying. Como les decía hace un rato, con sus efectos de criminalización, si quieren lo más notable, y de demonización de la infancia. Recientemente, en los últimos meses, muchas de las situaciones que trascendieron a la prensa han sido situaciones catalogadas de bullying, pero sin embargo, cuando uno mira un poco más allá, muchas de esas situaciones tenían la forma de un padre que iba a golpear o amenazar a la escuela a un niño o niña que le había hecho bullying a su compañero. Y uno se pregunta por qué una parte significativa de nuestra sociedad no ve con malos ojos eso, incluso cataloga de bullying una situación que, si quieren, es mucho más grave, que es el corrimiento de los límites, ¿no? Y el abandono de la función del adulto en el amparo de los derechos de todos los niñas y niños y adolescentes. Bueno, y la respuesta es esta. Yo creo que hay un éxito de esas construcciones discursivas. Con esto ya termino. Hace tiempo atrás, el año anterior, una jueza en Córdoba absolvió a 2 adolescentes que habían bulleado, perdón el neologismo, a sus compañeras, y lo hizo con 2 argumentos muy interesantes ambos. El primero, de cualquier abogado, que era: no hay delito porque no está tipificado como tal en el Código Penal, y el segundo era a ver, que no acordaba con la resolución judicial de problemas que son escolares pedagógicos. Que esto es lo que decimos y sostenemos nosotros desde nuestro lugar, ¿no? Que a problemas pedagógicos, medidas pedagógicas. Bueno, sin embargo, nosotros lo vemos, ya terminó, lo vemos clarito, pero uno se pregunta, como si se meten en las redes, ustedes van a ver gran parte de la sociedad cómo se refiere a la jueza como si hubiera liberado a un genocida o al peor de los corruptos. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, creo que la respuesta está ahí, es el éxito de estas construcciones discursivas. Bueno, este combo de estos 3 aspectos creo que es un combo de época, como les decía hace un rato, y que hace que las situaciones escalen de modo que tal vez antes no habíamos visto. Me tocó ver, cuando coordinaba el Observatorio de Violencia, situaciones que empezaron con cuernitos en una foto que le hacía un compañero a los 6 años, que terminaron con un abogado en la escuela y con el nene que la mamá no lo llevaba al colegio. La verdad que nunca había visto antes una escalada tal. Bueno, estas son mis palabras y creo que ya terminé mi tiempo. Sigo escuchando al resto y luego en todo caso conversamos. Gracias. Gabriel. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ana. Vamos a seguir con la próxima visita o compañera de trabajo, porque Sandra Orsatti es también investigadora de la red IPARC, ¿sí? Ella es profesora en castellano, literatura y latín, y en lengua y literatura,
tiene un título de actualización académica en la enseñanza de la lengua y la literatura, en el nivel polimodal del INFOD, tiene una actualización académica en enseñanza con imágenes, también del INFOD, y es diplomada en narración, sistematización e investigación de la práctica educativa por la UCIDED, ¿sí?, de México. Y es profesora en el nivel secundario en Provincia de Buenos Aires y profesora en el espacio de la práctica en profesorado de lengua y literatura, y es investigadora, como les dije, de la red IPARC, ¿sí? Hola Sandra, ella nos va a comentar, o vamos a iniciar un poco el tema contextualizado en la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, sobre adolescentes en pospandemia en aulas del nivel secundario en la provincia de Buenos Aires. Adelante, Sandra. Buenos días a todos. Gracias por haberme invitado. Mi primera experiencia con esto, así que más que feliz por compartir un poco todo lo que uno ha podido ir empezando a documentar, llevar a la reflexión. En un punto, cuando escuchaba a Ana, recién pensaba que hay muchas cosas de las que quizás voy a comentar, obviamente se cruzan con lo que tiene que ver con violencia. Yo en un primer momento dije, bueno, voy a empezar a comentar un poco o hacer una introducción en lo que tiene que ver con lo que es en general la sociedad actual, y a partir de ahí centrarme bien en lo que he observado, y que también algunas de las cosas que observé tienen que ver con mi experiencia como observadora de mis alumnas de práctica y con conversaciones y debates que hemos tenido a partir de sus residencias. Podría empezar a decir que desconcertados, ansiosos y hambrientos de información, mucha información, es lo que nos caracteriza como habitantes de esta sociedad, sumergidas en la era digital, ¿no? Atravesando las consecuencias de este a toda prisa, que es nuestra vida cotidiana. Un académico y escritor norteamericano, Nicholas Carr, en su libro Superficiales, ¿qué hace Internet con nuestras mentes?, expresa que nuestros cerebros se adaptaron a los nuevos ritmos determinados por la era digital. Esta neuroplasticidad, como la denomina el autor, abraza no solamente a la lectura y a la información, sino sobre todo a la educación, ¿sí? A esto le sumamos el confinamiento, la pandemia, y los docentes que nos vimos obligados a adaptar proyectos pedagógicos, sobre todo a los lapsos breves, a los videos, lecturas orientadas. Esto que yo siempre digo, nos volvimos un poco productores de videoclips, ¿no? Porque tiene que ver con la forma en que los adolescentes se manejan constantemente, este paso de acá a acá, de acá a allá, en un continuo casi saltar o hacer zapping. Y bueno, el objetivo quimérico, que los estudiantes tuvieran una participación activa. Y el COVID-19 vino a demostrar un par de sentencias, que los dispositivos y la conectividad no pueden escindirse de la enseñanza, y que la escuela tiene que rediseñarse, ¿no? ¿Cómo educar a esta generación en la pospandemia? Si bien sabemos que aproximadamente el 40% de los adolescentes en Argentina de entre 3 y 17 años está todo el día conectado a Internet, pero no es lo mismo Internet usado para el ocio, para el esparcimiento, que usado como una herramienta obligatoria, ¿no? Porque si bien los estudiantes dominaban las herramientas digitales, no es lo mismo usarlo por placer que por obligación. Aparecieron obviamente estas cuestiones de no se adaptaron como esperábamos. No se adaptaron como esperábamos, porque sucede lo mismo con la lectura, no es lo mismo leer por placer, ¿no?, que leer por obligación, con un objetivo vinculado a la educación. Entonces, pospandemia, dificultades emocionales, miedos, sobrepeso, problemáticas familiares que estallan en las aulas, y baches en la educación, porque no se dio esa conectividad, esa ida y vuelta, esa retroalimentación que esperábamos. Tuvimos 1 año y medio de clases virtuales, 6 meses, podríamos decir, de esta hibridación, de semipresencialidad. Cuando llega el momento del retorno a las aulas, ¿con qué nos encontramos? Primero y principal, que los estudiantes perdieron un montón este rol de ser estudiantes. Dificultades para estar sentados, para estar prestando atención, ni hablar de las dificultades con los vínculos. La gran cuestión, pequeñas burbujas dentro del aula uno nota.
constantemente esta cosa de ya no estamos más tras una pantalla, ya no estamos más en casa, ya no estamos más aislados, pero los estudiantes siguen aislados. Un gran porcentaje tiene muchísimas dificultades para conectarse con el otro. Y acá empieza, ¿no?, nuestro rol. Yo anoté algo que comentó una alumna de práctica después de una observación que me resultó muy llamativo. Dice, fue como si cayera un telón que nos dejó de pronto ante un montón de problemáticas al desnudo, ¿no? Y que se potenciaron durante los 2 años de pandemia. Claro, muchas de las cosas que estoy diciendo ya las hemos repetido hasta el cansancio. Conforme fueron empezando a quedar al descubierto todas las cuestiones que la pandemia nos dejó, ¿no? Sabemos que no es, hagamos de cuenta que no pasó nada. Hay que pararse, hay que reconstruirse, y sobre todo en las aulas, lo fundamental, empezar a mirar más que nada la empatía, que ya la ha mencionado Ana, y los vínculos. Tenemos que trabajar los vínculos entre compañeros y los vínculos entre alumnos. Esto nos obligó a que yo trabajo en una escuela pública, trabajo en una escuela privada, a mis estudiantes de práctica trato de ofrecerles residencias en las que puedan estar en contacto con distintas realidades, ¿no? No esos alumnos ideales de la escuela céntrica, donde todo es perfecto, donde en este caso, donde todos tuvieron conectividad, donde todo fue, aunque más allá de que todos tuvieron conectividad, eso no es ninguna garantía ni ninguna certeza de nada, porque nos hemos encontrado haciendo esos seguimientos o relevamientos o distintas dinámicas en las que tratamos de trabajar sobre todo con valores, con que cuesta más quizás a los chicos que más conectividad y más posibilidades tuvieron, el cara a cara con el otro está costando más que quizás a otros estudiantes que pertenecen a escuelas más alejadas, periféricas o que tuvieron menos posibilidades de conexión, ¿sí? Lo principal es la cuestión emocional, no queda duda. Después de haber transitado, sobre todo, este primer cuatrimestre del año donde volvemos al régimen académico, donde volvemos a la normalidad, que es una pseudo normalidad, obviamente, porque es una nueva normalidad. Nunca pensé que sería tan, sería tal escalada en el aumento en chicos con problemas vinculados a ataques de pánico, de ansiedad. Y no tenemos herramientas para manejar eso, es la verdad. De la única forma que empezamos a manejarnos es desde lo colectivo, desde la construcción del trabajo con pares, desde generar espacios que no tengan que ver, sí, obvio que lo curricular hay que llegar al lo curricular, a los contenidos, pero lo más importante, redefinirnos en cuanto a cómo hacemos para ayudarlos a volver a cumplir el rol de estudiantes que están junto a otros, los pares, fundamental. De docentes que tenemos que trabajar con otros pares. Volver a lo humano, el vínculo. Trabajamos, yo siempre les digo a mis alumnas de práctica, trabajamos con material humano. Si perdemos eso, es imposible, sobre todo en este momento, que sigamos avanzando. Obvio que la pandemia, y lamentablemente, potenció problemáticas familiares, no solamente por la cantidad de horas de convivencia extra, sino por el hecho que los chicos no tuvieron durante mucho tiempo tampoco ese espacio podríamos decir, de catarsis o de liberación, porque el compartir con otros muchas veces, ¿qué hacía? Que se liberaran las tensiones de cuestiones que quizás en casa no estaban bien, ¿sí? Volvemos siempre sobre lo mismo. La pandemia hizo que se perdiera el contacto con los otros, y hoy 2 por minutos, hoy, Sandra. ay, pensé que como hablo tan rápido, digo, no, voy a terminar rapidísimo. No. Entonces, educación secundaria. Sabemos que los chicos están con sus emociones a flor de piel. Más allá de los contenidos, lo que nosotros tratamos de implementar, por lo menos en las escuelas en las que trabajo y hablando con mis colegas, donde otras alumnas realizaron las prácticas, centrarnos en lo vincular, en mucho trabajo con el otro, en mucho
tratar de trabajar con generar empatía. Y después sí, de a poco empezar a retomar con fuerza lo curricular. Pero lo más grande, trabajar con los miedos que la pandemia dejó en las aulas a nivel emocional. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sandra, por esta contextualización en la provincia. Solamente agregar que la Dirección de Nivel de Secundaria de la provincia de Buenos Aires está realizando en este momento un dispositivo que se llama Conversaciones Pedagógicas, que reúne a todos los directores de escuelas secundarias de cada distrito a conversar, ¿no? Una conversación guiada, interesada en, principalmente esto que dijiste vos, la renovación del régimen académico, ¿no? Porque cómo alojar todas estas nuevas situaciones no puede ser en la misma escuela a la que fuimos nosotros o a las que fueron, ni a las que fueron nuestros hijos, ¿sí? Entonces la idea es trabajar este régimen académico. Así que, bueno, gracias por esta situación que están viviendo en provincia de Buenos Aires. Diana. Sí, lo que pasa es que, bueno, quiero comentar que la doctora Elizabeth Palacios no nos va a poder acompañar, nos avisó que tuvo un problema familiar, así que, si te parece, Gabriel, podés presentar al siguiente orador. Sí, cómo no. Bueno, por ahí está Sebastián, que estaba desconectado. Bueno, pensábamos un poco en el armado de esta reunión, pensar, bueno, un poco el estado de situación, pero también posibles caminos, no de solución, porque no hay solución para estas cuestiones, sino de dispositivos de trabajo, de formas de pensar las situaciones y de trabajarlas, y no sé si solo trabajarlas, sino de vivirlas, ¿no? ¿Cómo vivirlas? Por eso se nos ocurrió invitar a Sebastián Rey, que es ¿estás por ahí, Sebastián? Así ya te no, Sebastián Rey. Ahí está, Sebastián Rey, que es docente, musicoterapeuta e inventor, ¿sí? Trabaja en torno a la fantasía, la invención y la creatividad. Le gusta inventar clases y dispositivos de escucha, ¿sí? Es amante y seguidor de Bruno Munari. Yo lo conocí haciendo un curso sobre él. Bruno Munari es un diseñador, y creo que la etapa que nos sigue tiene que ver mucho con el diseño, ¿no? Con el pensar creativamente cómo vamos a abordar el trabajo en las escuelas y en otros ámbitos donde hay adolescentes también. Ha editado una serie de fanzines acerca de experiencias sonoras con niños y procesos creativos de escucha. Entonces creemos que esta etapa es una etapa de escucha, también escucha y de decisiones. Pero bueno, queríamos conocer tus dispositivos de escucha, lo que estás planteando, así que adelante, Seba, no quiero sacar más tiempo. Muchas gracias, Gabriel, gracias a todos por estar acá. Bueno, escuchando un poco el diagnóstico o las distintas miradas que estaban tirando, me interesa como tratar de no caer en cierto pesimismo de la época que nos toca vivir. Tampoco plantear un optimismo sonso, pero sí tratar de pensar maneras de activar. Yo tenía una profesora muy querida, Marielita Roncarolo, que siempre nos decía, o inventamos algo o estamos perdidos. Entonces me parece que centrarnos en la invención, en la creación, es una manera de poder transformar un poco el tiempo en el cual estamos. Yo vengo más, como decía Gabriel, vengo más de la música, de la pedagogía musical, y después hice la carrera de musicoterapia, en la cual trabajé con el equipo de IGMUS, que es un equipo de musicoterapia que trabaja en general en barrios populares, y últimamente estoy trabajando de forma independiente, haciendo algunos talleres que tienen que ver con la creación, siempre centrados a partir de la escucha, y más allá del demunario, y me daba ganas de hablar
un poco de otro autor que se llama Murray Schaffer, acá tengo el libro. Es un autor que en los 90 estuvo bastante en boga acá, de hecho él vino de visita. Es un pedagogo canadiense, ya falleció, y músico. Este libro se llama El rinoceronte en el aula, después se los puedo compartir, es muy cortito y muy potente, y empieza diciendo algo así como que el primer paso práctico para cualquier reforma educativa es darlo, como muy para adelante. Bueno, a mí me gusta pensar la escucha como un eje transversal que atraviesa cualquier proceso grupal y cualquier proceso de creación. No hay más comienzo que el de la escucha. Empecé a generar mi trabajo haciendo juegos y ejercicios en torno a esto, que Schaffer en eso es un genio, tiene un libro que son todos ejercicios de escucha para hacer tanto de forma individual como colectiva. Y trabajando con distintos grupos esos ejercicios, en un momento empecé a pensar, bueno, ¿qué hay además del goce dentro de la escucha? Porque no es solamente la escucha por la escucha. Y ahí me gusta situar que hay un posicionamiento político en el poder escucharnos, ¿sí? En esta categoría intersubjetiva, como diría Roland Barthes, donde yo te escucho significa también escúchame, y que a partir de escucharnos podemos pensar maneras de transformar nuestra vida, nuestra sociedad, nuestra cultura. En ese sentido, me gusta pensar esto, la escucha como un proceso de transformación social. ¿Cómo podemos hacer para desplegar estos procesos colectivos de escucha? Esa sería la pregunta. Y en este caso, en lo que nos compete hoy, en las aulas. A mí me gusta pensar que la escucha no es solamente una competencia de los docentes de música. En general uno podría pensar, bueno, la escucha la trabajan los que hacen música. Me parece que podemos trabajar la escucha en el aula, un docente de literatura, de física, de biología, de lo que sea. Es algo que es intrínseco a cualquier práctica grupal, nos puede ayudar en la construcción de grupalidad, y a partir de estas prácticas de escucha podemos ir armando lazos, como decía antes la compañera Ana. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para meter estos procesos en la escuela? Por otro lado, no lo pienso solamente hacia los estudiantes, creo que también tiene que ver con un proceso de nosotros como docentes de transformarnos, ¿sí? Como a partir de la pandemia y esta post-pandemia tenemos que pensar también nosotros y nosotras cómo modificarnos. Otra frase muy linda de Murray Schaffer dice que cualquier proceso educativo que no transforma también al docente es falso, ¿sí? No es solamente plantear una escucha para los demás, sino es empezando nosotros a generar esos espacios. Y en la escuela lo que muchas veces pasa, a mi criterio, es que se relaciona la escucha con la obediencia. De hecho, hay un libro de Pascal Quignard que se llama El odio a la música, en la cual rastrea y dice que etimológicamente, creo que en francés hay una rama en la cual escuchar y obedecer comparten una raíz. Me parece que está bueno intentar desarmar esa unión desde nuestra práctica, que no es escucharme porque yo detento el poder y soy el docente, sino generar un proceso que tiene que ver con una cosa más horizontal, más hacia una comunidad de aprendices que hacia una relación asimétrica de poder. Lo cual no significa que vamos a entregar la clase al libre albedrío, vamos a coordinarla y vamos a guiarla proponiendo cosas, pero también permitiéndonos no saber y permitir que el grupo avance y generar decisiones colectivas. En relación a eso, me gusta mucho también lo que piensa Marshall McLuhan, otro canadiense de la década del 60, tiene el libro más famoso que se llama El medio es el masaje, en el cual el tipo dice algo que me parece muy interesante traer, que dice que muchas veces, que siempre nosotros vivimos en un ambiente, y que ese ambiente nos es invisible. La metáfora más famosa es la de los peces en el agua. Él dice que los peces no saben nada del agua, la desconocen por completo, hasta el momento en el cual los pescan, los sacan de ese ambiente, se enfrentan a un antiambiente, y ese antiambiente les permite pensar cosas acerca del ambiente en el cual vivían, y el cual les permanecía invisible.
Entonces, McLuhan lo que dice desde el arte, y a mí me gusta pensarlo desde la educación, es que nosotros como docentes podemos generar antiambientes que nos permitan rastrear, ver algunas pistas de cómo es el contexto, cómo es el ambiente en el cual vivimos. Y es a partir de las prácticas artísticas, las prácticas creativas, que podemos generar este contraste, y a partir de este contraste que evidencia ciertas reglas, ciertos funcionamientos de roles, podemos intentar modificarlos. No sé si más o menos se entiende. Por otra parte, algo que dice él, es que muchas veces podemos crear o podemos configurar el ambiente y que en esa configuración ya hay un mensaje intrínseco. Voy a dar un ejemplo para ser menos críptico. En la clase, en general uno entra en la escuela, el aula, los banquitos, le miramos la nuca al de adelante, nos mira la nuca el de atrás, el profe adelante, detentando su posición de poder, de supuesto poder. En esa configuración, más allá de si mi clase es de música, de geografía, de literatura, hay un mensaje intrínseco. Tengo que mirar, tengo que prestar atención, no me tengo que distraer, no le miro los ojos a nadie. Entonces, más allá del contenido específico, curricular, vamos a decirle, hay un mensaje en el aula. A mí me encanta cuando doy una clase llegar y decir, che, vamos a hacer una ronda, que es una cosa dificilísima de hacer en una escuela y ni que hablar en una universidad. Hay que mover los bancos, qué sé yo, y la ronda como dispositivo tiene un mensaje intrínseco en el cual estamos todos igualados, cosa que no me parece menor. Nos podemos ver a los ojos, podemos respetar un tiempo colectivo y no tanto ese cuchicheo que sucede muchas veces en la otra configuración. Entonces, a veces generar cambios en la configuración del ambiente ya está proponiendo que van a haber otras reglas en esa clase. Hay otra manera de mirarnos, otra manera de escucharnos. Y creo que esos son pequeños cambios que podemos ir realizando a la hora de trabajar para evidenciar que nuestra clase va a pasar de otra manera. Por ahí la profe de geografía labura de otra manera y nosotros de esta, sí. 2 minutos, Sebastián. Pero qué rápido se van ahora. Bueno, le voy a meter así pata. ¿Y ahora qué hago con todo esto? Me gustaría meterme un poco en el tema de la fantasía, tratar de meter la fantasía también en nuestras clases. Fantasía y creación y participación como esos ejes. Reclamar la fantasía. Hay un autor que se llama Gianni Rodari, un escritor italiano de literatura infantil, que el tipo decía, así como tenemos la lógica, enseñamos la lógica en la escuela, si tuviéramos una fantástica que nos enseñe cómo desplegar la fantasía, podríamos generar otro tipo de relatos. Cualquiera se podría animar a inventar una historia, a inventar otra manera de pensar, y tal vez la fantasía a veces nos pueda ayudar a inventar una respuesta a algún problema que tenemos de nuestra cotidianidad, que por ahí no lo resuelve de forma efectiva, pero sí en ese registro fantástico nos permite generar otros procesos de plasticidad y de otra mirada sobre la realidad, que creo que en estos momentos es súper importante, generar como otro tipo de horizontes, otras lógicas, desarmar un poco donde estamos viviendo. Y bueno, y por último contarles así chiquitito, que me gusta mucho diseñar dispositivos de escucha, que hackeen, que modifiquen nuestra manera de escuchar, que hagan visible el acto de la escucha, usando desde un cono de papel hecho con una hojita y puestos en la oreja, vasitos, hacemos unos con unos tentáculos, con unos cables, con unas mangueras, generando dinámicas circulares de escucha, programas de radio acústica, tratando que los jóvenes, los niños, las niñas se apropien del espacio, puedan proponer cosas, puedan pensar ellos qué les gustaría modificar de la escuela. Está también brevemente el proyecto de Francesco Tonucci, otro italiano, que arma los consejos de niñas y niños, en el cual son los niños de la escuela primaria, en este caso, quienes plantean modificaciones para hacer en su escuela, en su barrio, en su ciudad. Darles espacios de escucha, generar espacios de escucha horizontal, para que también sean ellos los que estén proponiendo estos cambios y no nosotros, desde nuestra formación más antigua, los que querramos pensarles. Tratar de ser permeables, porosos a también sus deseos y sus ideas. Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias Sebastián, ahí están aplaudiendo algunos, sí, bueno, parece que ha interesado, después podemos volver el grupo con algunas preguntas o algún comentario acerca de lo que vos hiciste o aportes, porque seguramente hemos vivido algunas de las experiencias que vos contaste, algunos de nosotros. Diana. Sí, gracias. Bueno, quería presentar a la doctora Mónica Sack, que además de mi prima, es la directora del Departamento de Niñez y Adolescencia de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, APDEVA, es analista de niños y adolescentes, especialista de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, profesora de la materia Adolescentes Graves en la diplomatura del Instituto Universitario de Salud Mental, la diplomatura para ser analista de niños y adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Internacional, es coordinadora del área de internación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y también es miembro por APDEVA de la comisión, digamos, de mujeres de la Asociación Internacional. Bueno, escuchamos entonces a Mónica. Sí, buenos días a todos. Estuve escuchando un poco todo lo que ustedes estaban compartiendo con nosotros. Desde ya les agradezco un montón porque es un eje en el cual los que estamos en el lado más de la psicopatología, no porque psicopatologizamos a la infancia y a la adolescencia, sino porque recibimos a los pacientes que tienen síntomas severos y que tienen severos padecimientos, tanto ellos como sus familias o sus hermanos. Yo había pensado, porque bueno, el tema era la pandemia y sus efectos, yo había pensado y había buscado, pero bueno, me parece que es medio difícil ahora compartir pantalla. Había hecho como un pequeño PowerPoint con algunas... ¿Puedo compartir pantalla? Sí, sí, sin problema. Probá a ver si podés compartirla. A ver, espera que achico esto y pongo compartir pantalla. Compartir. Esto no es. Tengo 500 cosas, esperen. Vamos a compartir lo que quiero compartir. Bueno, yo había buscado una serie de informes, como ven acá, de la UNICEF en el 2021, que indica en América Latina y en el Caribe el estado de las infancias y de los adolescentes, lo que pasó, digamos, lo que pudieron rescatar y ver sobre los niños y los jóvenes en el UNICEF. Acá esta es una encuesta de la Cruz Roja Argentina que muestra que hecha 750 jóvenes y que muestra que más del 53% de las personas consultadas vio afectado su bienestar emocional, sintiendo cansancio, falta de concentración, dificultad para revincularse socialmente, el mal humor, etc. Asimismo, se demostró que estas problemáticas se hacen más presentes en las mujeres o en personas que tuvieron COVID o cuyos familiares se enfermaron. En una nota de la Sociedad Argentina de Pediatría, ellos armaron esta estadística, que 77% de los menores de edad, 9 de cada 10 se sintió enojado, el 68% triste, y hacen como un reclamo acerca de lo postergado que fue la salud mental en el manejo de la pandemia, ¿no? Estos son algunos de los indicadores de estrés. Se los puse porque me parece que es importante, si bien yo también soy psicoanalista y soy psiquiatra, las dos cosas, me parece que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la pandemia en sí misma, como una situación catastrófica, genera
en todos los individuos, adultos, niños, gerontes, una situación estresante. Entonces, si pensamos en los niños, el efecto del estrés está relacionado con los cambios de ánimo, con los cambios en el comportamiento, perdón, con la pérdida de interés, con la dificultad para dormir o soñar, con cambios en el peso, los patrones alimentarios, con problemas de memoria, con menos interés en las tareas escolares y en el esfuerzo académico, entre otras cosas. Ahora, ¿qué se observa en los casos, en los servicios de salud mental y en los consultorios? Yo quiero decir que un poco discrepo con aquellos que dicen, porque ahora salen todos los agoreros a decir que bueno, que ahora hay mucho más intento de suicidio. Yo no comparto esa idea, creo que sí, porque no hay estadísticas, entonces creo que lo que pasó es que se puede visibilizar un problema, porque en el 2018, nosotros en el hospital, yo coordino una sala de internación, que es una sala de internación muy sui generis, porque no es una internación convencional. Hace 35 años que nosotros internamos en salas de clínica pediátrica. Los pacientes no son estigmatizados ni tratados como enfermos mentales, son tratados como niños enfermos. Al igual quizás comparten una cama con un niño oncológico, con un niño que tiene un padecer neumológico. Es decir, no hay discriminación en el hospital en cuanto a, porque es una patología mental, está segregado. Nosotros tenemos musicoterapia, grupos, talleres, escuela hospitalaria, todo para los pacientes que están internados en general y para los pacientes de salud mental. Y sin embargo, en el 2018 escribimos un Ateneo Central en el cual el título era Intento de suicidio, una nueva epidemia para la infancia y la adolescencia. Porque estos parámetros que se ven ahora, nosotros ya los veíamos en el 2018. Y si ustedes, lo que pasa es que ahora la pandemia tiñó todo y evidenció problemáticas que ya estaban. Lo que pasa que el hecho de, y que seguramente, porque había otras situaciones más importantes en el país para atender, habían sido dejadas de lado, porque los recursos en salud mental cada vez son más insuficientes. No es que ahora que en todos los medios aparece la dificultad de salud mental, que aparecen las problemáticas más en la escuela, que aparece la violencia en todos los ámbitos, no solamente en el escolar, en los boliches, en las redes. Yo tengo pacientes que han sido acusados de abusadores, o chicas que sus compañeras le dicen que son prostitutas, porque les gusta un chico. Si hay como una distorsión de muchos factores. Entonces yo creo que esta violencia que tiene que ver con que está en general en toda la sociedad, viene mostrándose desde hace mucho tiempo, y seguramente porque, bueno, un colega mío decía que la salud mental dentro de la medicina en general es como algo un poco dejado de lado, ¿no? por los gobiernos. Y dentro de la salud mental, la parte de niños y adolescentes es como la Cenicienta, más o menos. Y realmente es así. Es muy difícil como crear conciencia de la gravedad de la situación. Porque yo creo que en este momento, desde el 2018, el motivo de consulta, Princeps, de los pacientes en el hospital y en la guardia, que nosotros tenemos guardia de psicología y psiquiatría 24 horas, no es para que manden pacientes, por favor, porque estamos desesperados de tanto trabajo. Pero es autolesiones, intentos de suicidio, abuso de distintas violencias, de distintas índoles, cuadros emocionales de ansiedad y etcétera, por distintas índoles de violencia. Y realmente,
hay un montón de falencias. Cuando yo estaba preparando la charla, había estado buscando un montón 2 minutos, Moni. de trabajos, y lo que encontré me dio muchísima pena. Encontré que, a pesar de todas las notas y a pesar de todos los esfuerzos del UNICEF, de la ONU, de la Sociedad Argentina de Pediatría, de APSA, de todas las entidades que se ocupan de la salud mental, no varió casi en nada el presupuesto para salud mental de la nación. Un porcentaje ínfimo varió. Entonces, es muy difícil pensar recursos para... Yo recuerdo que, por ejemplo, en el 2018 fuimos con mi jefa a dar un taller para docentes de un terciario. Por eso les digo, es decir, si bien ahora está como esta situación de estrés puso sobre evidenció algo que ya venían estas dificultades intrafamiliares, ya venía esta situación de violencia, porque la falta de trabajo, es decir, no quiero hacer un discurso político, pero la falta de trabajo, la falta de la anomia, todo ese tipo de cosas, ya los autores clásicos y los sociólogos hablaban del intento de suicidio anómico, cuando alguien deja de ser quien es. Esta sociedad deshumaniza en cierta forma. Y muchos de los jóvenes y de los niños, porque nosotros vemos niños de 10, 11 años que hacen intentos, es decir, tienen tentativas, no hicieron intentos de suicidio. Algunos fueron rescatados, pero cuando hacen intentos de suicidio ya no hay mucho por hacer porque se mataron. Pero aquellos que hicieron la tentativa, niños de 10 años que se ponen algo en el cuello, esta es una tentativa gravísima, que son rescatados porque el padre abre la puerta. Es decir, situaciones que cuando yo me empecé a formar, no había. Yo trabajaba en la guardia del hospital, veíamos 2, 3 pacientes. Ahora, los consultorios de salud mental están repletos de trabajo, todos los profesionales. Las guardias están llenas. Todos los hospitales tienen pacientes internados de salud mental. No hay cama en Buenos Aires para un chico, para un adolescente que tiene un problema que requiere una internación no domiciliaria. Entonces, evidentemente, esta situación pandémica y esta situación post-pandémica, y creo que la dificultad de los adultos para poder contener a sus hijos, contener la situación, porque bueno, todos estuvimos atravesados por esta situación, y afectó a los adultos como en sus funciones psíquicas, a los adultos como a los niños, y a los adolescentes. Yo creo que generó como una falta de continencia general. Si a esto les... Bueno, parece que se cortó la conexión de Mónica. De todas maneras, bueno, ya le agradeceremos cuando vuelva, si es que puede volver. Y me gustaría entonces que continuemos, y quiero presentar a el licenciado Sebastián Holk, que es director de Prevención y Promoción en Salud Mental y Consumos Problemáticos de la Subsecretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y que nos va a hablar de la tutela y la construcción de diagnósticos y estigmas a la escucha del sufrimiento desde una perspectiva del protagonismo juvenil. Esto tiene que ver con el programa La Salud Mental es entre todos y todas, como una política pública intersectorial de cuidado y acompañamiento en salud mental en el ámbito escolar. Bueno, te dejo la palabra, Sebastián. Bueno, gracias, Diana. Bueno, y gracias por la invitación, Abdeva. Bueno, la ventaja que tiene el hablar último es que uno recoge un poco lo que se fue diciendo. Y bueno, quería responder un poquito a tu prima, Diana, que ahora no la tengo en pantalla y no recuerdo el nombre, pero bueno, contarles Mónica Sack, a ella, Mónica Sack, bueno, contarle a ella y a todos que la Subsecretaría de Salud Mental en la provincia de Buenos Aires, a partir de la última gestión,
inicia con un programa que no existía de infancias y juventudes, es decir, nosotros siempre decimos que la Subsecretaría de Salud Mental no tenía un área vinculada a las infancias y juventudes. Nosotros nos formamos en cualquiera de las carreras vinculadas a la salud mental, sabemos que digamos, las infancias y las juventudes son franjas etarias digamos, muy importantes en el desarrollo, ¿sí?, de una persona, y bueno, y la verdad que nos encontramos con una subsecretaría que atendía a partir de los 18 años en adelante. Entonces, bueno, dimos inicio a un programa de infancias y juventudes que estamos dándoles mucho presupuesto, incluyendo muchos recursos y distintos dispositivos, y por supuesto también trabajando para que los hospitales públicos puedan incorporar a la salud mental dentro del marco de la ley de salud mental, incorporar a la salud mental como internaciones posibles en los hospitales públicos, y también que comiencen a atender esos hospitales a las infancias y juventudes, que muchas veces en los hospitales generales públicos eso no ocurría. Digo esto vinculado a la atención, ¿no? Que es una parte de la salud mental, ¿no? La otra parte de la salud mental tiene que ver con la posibilidad de generar dispositivos más vinculados a la prevención, a la promoción, ¿no? Yo ahora tenía ganas de presentarles un programa, en verdad es una línea de acción que iniciamos, pero que acabamos de cerrar la posibilidad de que se transforme en un programa, que eso implica, en términos de gestión, la posibilidad de incrementar el presupuesto, los recursos, etc., ¿no? Pero es una línea de acción que ya está implementándose ahora, les voy a contar un poquito, pero quería enmarcar antes esto en algo que para mí atraviesa o es transversal, digamos, un poco a las distintas exposiciones, y aprovecho para agradecerle a Ana por lo que dijo sobre el bullying, y por lo que viene escribiendo alrededor del bullying, que en un marco, digamos, de una sociedad donde la categoría de violencias parece que es una categoría que vino para quedarse y que tenemos que desplegar en toda su potencia. Lo que ella ha desarrollado alrededor de esa crítica, ese paradigma de bullying, la verdad que nos ha orientado mucho en muchos sentidos. Digamos, cuando uno se refiere, bueno, yo soy funcionario de salud mental, digamos, ¿no? Y estamos acá discutiendo un poco el diálogo entre la salud mental y los procesos educativos, ¿no? Y para eso uno tiene que arrancar de saber que hay una diferencia etaria, ¿no?, que muchas veces se ha bueno, transformado en otra cosa que una diferencia, ¿no? Se ha transformado en una desigualdad, ¿sí? Nosotros como sociedad ya hemos aprendido a ubicar algunas desigualdades, algunas diferencias que son desigualdades, ¿no? Como pueden ser las desigualdades económicas, como pueden ser las desigualdades de género, producto también de los discursos que hay sobre esas diferencias, y me parece que tenemos que ubicar esta otra diferencia, que es una diferencia etaria vinculada al desarrollo, ¿sí?, pero que está impregnada y constituida por discursos y prácticas que hacen de esas diferencias unas desigualdades, ¿sí? Entonces, nosotros somos adultos que estamos hablando sobre las adolescencias y las juventudes, y estamos tratando de entender qué les pasan, ¿no?, a las adolescencias y a las juventudes, cuáles son sus atravesamientos, sus sufrimientos, sus potencialidades, etc. Y para eso me parece que el mejor modo es escucharlos y escucharlas, ¿no? Tratando, obviamente, de saber que esta desigualdad histórica que hemos construido con una mirada adultocéntrica sobre las adolescencias y juventudes, ¿sí?, así como en género tenemos una mirada patriarcal sobre esa diferencia, en las diferencias etarias tenemos una mirada adultocéntrica sobre ese tema. Entonces la apuesta, me parece la apuesta ético-política, por así decirlo, tiene que ver con poder construir dispositivos donde podamos desarmar esa mirada adultocéntrica lo más posible y constituir
lo que nosotros llamamos un diálogo intergeneracional, ¿no? Un diálogo que permita, bueno, ubicarnos nosotros como adultos, ellos como adolescentes y jóvenes, pero constituir un diálogo, no una mirada, insisto, que no escucha porque tiene, digamos, en su conformación, digamos, una mirada que no escucha, que sesga lo que uno puede escuchar ahí. En ese marco, y obviamente coincidiendo con los diagnósticos generales que se dieron acá acerca de el aumento, digamos, de las violencias, ¿no? Una cuestión que quería también traer, en la provincia de Buenos Aires creamos una subcomisión de prevención para el suicidio en las adolescencias y las juventudes. Es la primera inscripción institucional que tiene la provincia de Buenos Aires para afrontar las problemáticas de las autolesiones y los suicidios. Antes existía una mesa interministerial que no tenía ninguna entidad dentro del gobierno. Bueno, se ha creado una subcomisión interministerial donde participan casi todos los ministerios de la provincia de Buenos Aires, y donde estamos desarrollando, yo lo coordino esa mesa, es donde estamos desarrollando distintas políticas públicas vinculadas a esto. Pero una cuestión que es muy importante es que, en líneas generales, la problemática del suicidio tiene bastante dificultad para el registro, ¿sí? Esto no es solo un problema de la provincia de Buenos Aires, es también un problema nacional, es un problema regional, diría como en toda Latinoamérica. Y tiene un problema de registro por distintas razones, ¿sí? Por distintas razones, que me tomaría mucho tiempo desplegarlas acá, pero algo que quiero sí mencionar, que me parece importante, es que cuando vemos las estadísticas, el 80% de los suicidios son realizados, ustedes saben, por hombres, ¿sí? Y cuando vamos a ver las estadísticas de los intentos de suicidio, nos encontramos con que el 80% de los intentos de suicidio son hechos por mujeres. ¿Cuál es la respuesta que se da ante esto? La mujer elige un método poco eficaz, ¿sí? Y entonces se centra, digamos, la respuesta en el método que escogió esa mujer, como si las mujeres no escogieran adecuadamente un método para suicidarse, ¿sí? Cuando vemos un poco esto, resulta que en las estadísticas lo que tenemos son intentos de suicidio, suicidios consumados, pero lo que no tenemos son conductas autolesivas, ¿sí? Y entonces, actualmente en la región, a nivel nacional y también en la provincia, empieza a problematizarse eso y poder separar lo que son conductas autolesivas de lo que son intentos de suicidio, que quiera que se dedique a la clínica sabe que no son lo mismo, ¿sí? Obviamente son atendibles, ambas problemáticas son graves, etc. Pero digo, a nivel estadístico, cuando uno va y lee y dice la cantidad de intentos de suicidio que hay que mirarlo con mucho cuidado porque eso incluye, ¿sí?, las conductas autolesivas. En el marco de la creación de este programa de infancias y juventudes que desarrollamos de la subsecretaría, comenzamos a dialogar con la dirección de secundarios y con la dirección de psicología comunitaria del área de educación de la provincia y lanzamos lo que recién contaba Diana, que es salud mental para todos y todas, que son talleres de salud mental en las escuelas, ¿sí? Incorporamos recursos específicos para esto y es una iniciativa que obviamente el sistema de salud es un desafío enorme. Nosotros como sistema de salud estamos acostumbrados a atender en los hospitales, en las salitas, ¿no? La famosa crítica que se le hace a salud en la comunidad de que nos sale, ¿sí?, de sus paredes en las que atiende y escucha lo que ahí pueda acceder, ¿no?
Y por otro lado, las escuelas abriéndole las puertas, ¿sí? Que no es fácil que abran las puertas a las escuelas en términos institucionales, digo, ¿no? No es fácil, hay que hacer un recorrido, nos resultó muy trabajoso construir ese recorrido, ahora les voy a contar un poquito eso, que abran las Igual, escuelas perdón, Sebastián, pero me toca la antipática tarea de avisar que faltan 2 minutos. Bueno, últimamente me estoy desplayando mucho con las introducciones. Bueno, pero les cuento, voy al grano. Iniciamos talleres que consisten en lo siguiente. El dispositivo es así, es una dupla entre un profesional de la salud mental y alguien no profesional, pero con experiencia en talleres y territorio y comunidad. Vamos a las escuelas y hacemos un dispositivo que consiste en juntar, estamos trabajando con los tercer años de las escuelas, que son aquellos que iniciaron presencialmente ahora el proceso educativo y que había mucha preocupación, ¿sí? Porque venían de 2 años de pandemia, sin presencialidad, y hacemos 3 encuentros, ¿sí? En 3 semanas diferentes, donde los chicos, la consigna es que los chicos hablen sobre cuáles son sus atravesamientos y qué piensan de la salud mental. Y los chicos hablan. Esto nace, una anécdota que me parece de lo que quiero decir, esto nace porque el gobernador recibe a los centros de estudiantes, y los centros de estudiantes llevan como primer punto en la agenda de demandas la salud mental de sus compañeros y compañeras. Cuando nosotros nos juntamos con los centros de estudiantes a pensar esto, lo que nos dice, nosotros íbamos con una propuesta y decíamos, bueno, no sé si lo tenemos que llamar de salud mental porque me parece que es un poco estigmatizante. No, queremos que lo llamen de salud mental, nos dijeron. Esto, quiero decir, la agenda pandémica, pospandémica, que puso en agenda pública a la salud mental, ¿sí? De un modo distinto al que estaba, bueno, los pibes y las pibas lo han tomado, ¿sí? Quieren hablar sobre estas cosas, ¿sí? Si uno arma dispositivos, en este caso tiene la característica de ser una exterioridad a la escuela, cosa que para nosotros era importante como condición de escucha para que los pibes hablen, ¿sí? Cierta exterioridad a la escuela. Bueno, y los pibes hablan, y hablan de lo que le pasa, de sus atravesamientos, de sus sufrimientos, de las violencias. Por ejemplo, en el primer encuentro armamos como, bueno, las condiciones del taller, y entonces los chicos dicen, por ejemplo, bueno, para hablar de lo que nos pasa no podemos hablar mal del cuerpo del otro, como condición, ¿sí? Entonces, en el marco de un exceso de violencia de la sociedad, y obviamente esto atravesando a los pibes y a las pibas, los pibes y las pibas comienzan a plantear la necesidad de dialogar, de hablar sobre esto entre ellos, construyendo estrategias, obviamente, colectivas, ¿no? que ya vienen trayendo. Bueno, tengo 1000 cosas para decir de esto, pero no, porque es una experiencia que transcurrió ahora, tiene como, alcanzamos 6.000 y pico de pibes, hicimos como 400 y pico de talleres, ahora se va a transformar en un programa y eso nos va a posibilitar seguir expandiendo, porque la provincia de Buenos Aires tiene 4.000 y pico de escuelas, ya sabemos, ¿no? 4 millones de adolescentes. Bueno, no quiero seguir, pero digo, me parece que es un puntapié inicial, y bueno, y ahí estamos trabajando con UNICEF también la posibilidad de poder hacer como una suerte de lectura, digamos, y de síntesis de lo que ahí se está produciendo, ¿no? Gracias. Bueno, me parece que podríamos hacer una síntesis muy chiquitita de cómo para todos los expositores resulta muy importante escuchar la voz de los propios jóvenes, visibilizar las situaciones graves que estaban aconteciendo, la necesidad de que los adultos no desertemos de nuestra calidad de cuidadores y garantes, digamos, de la seguridad y de la contención de niños y jóvenes. Qué importante es poder visibilizar
y salir de imponer una lógica dada por los adultos, pudiendo escuchar las propias voces de los jóvenes y niños. Realmente creo que esto muestra cómo es necesario que nos hagamos presentes y que esta diferencia generacional sigue vigente y la importancia que esto tiene, tanto porque nos adentremos y conozcamos las nuevas lógicas de funcionamiento de la era digital, que conozcamos cómo se potenció la violencia en este último tiempo, cómo los estresores siguieron presentes y ahora fueron visibilizados gracias a la pandemia, como nos contaba Mónica, algo que ocurría desde siempre, esto de las autolesiones que traía Sebastián como encubriendo, esto que traía Sandra del vivir a toda prisa, ¿no? Que yo pensaba cómo, de alguna manera, ya en alguna investigación desde hace muchos años hecha acerca de la violencia con el equipo en el que trabajamos con Isabel, hablábamos del me miró mal y hoy está traducido en me apagó la cámara, ¿no? Me parece muy importante cómo estas cosas estaban a la vista delante nuestro y muchas veces la lógica del adulto no nos permite verlas. Qué importante que es que las tengamos en cuenta y escuchemos a los jóvenes. Bueno, no sé si nos queda algún ratito para alguna intervención. ¿Y podemos hacer alguna pregunta? ¿Te parece, Diana? Yo quería preguntarle a Sebastián Hall, y también un poco también a Ana, bueno, pero a toda la mesa, ¿no? Un poco estamos pensando en intervenciones y esas intervenciones a veces son como muy externas, ¿no? Armo un programa y con ese programa voy a las escuelas y demás. ¿Cómo los programas deberían generar capacidad instalada, aprovechando los propios recursos del sistema, ¿no? Por ejemplo, también el gobierno de la provincia de Buenos Aires puso, por ejemplo, muchos más miembros de equipos de orientación escolar, ¿sí? Poder trabajar con esos equipos para que el día de mañana, bueno, ellos también puedan trabajar en este tipo de talleres y no esperar que el equipo, que el ministerio mande un equipo o lo que fuera. ¿No? Creo que es importante esto, dejar capacidad instalada, porque todos pasamos, los programas se van, y lo que es importante es transformar las prácticas que ya están en el territorio, tanto las educativas como las hospitalarias también, ¿no? Porque creo, Mónica, que también las prácticas hospitalarias también merecen cierta relectura o revisitarlas también, ¿no? Bueno, un poco esa es mi inquietud. Gabriel, hay algunos comentarios en el chat que me parece importante rescatar. Perdón, ¿no? Te agrego algo. Una cosa que quisiera agregar. Yo en lo personal no lo he consultado con Diana ni con el equipo. Yo no creo que se pueda regresar a una normalidad. Creo que ya estamos en un cambio. Hay que aceptar que las cosas cambiaron y vamos hacia donde podamos como especie construir nuestras respuestas y soluciones a los problemas de todos los días. Pero veo que Marta Viola se quedó sin posibilidad de comunicarse, dice algo importante para transmitirlo, respecto a tanto que se ha hablado de la escucha y que en realidad me encanta que rescaten la escucha, con lo que trabajamos nosotros también como psicoanalistas. Me encanta el cruce entre el arte y el escuchar. Hemos hecho un congreso sobre psicoanálisis y arte, y me encanta lo que hablaron de rescatar las voces de niños y adolescentes y de construir esa evolución lineal de la psicología tradicional, ¿no? Cómo va evolucionando el nivel de madurez según la edad. Hay niños muy maduros, hay adolescentes que nos superan ampliamente. Y Marta, que introduce la idea de que la escucha sea horizontal, dice, al hablar sobre la pandemia, sobre los sentimientos y temores en esta época y la vuelta a la presencialidad como un proceso deseado, pero también complicado. Yo diría que no hay que descartar que la escuela la desean, solo que viene complicada la mano, digamos. Ahora sí, ella les va a decir algo, hay que desnaturalizar.
Creo que los epidemiólogos equivocaron al construir las siglas ASPO y DISPO, porque hemos estado aislados y distanciados geográficamente, pero no socialmente. Yo personalmente me agoté de tanto contacto social. Todo el tiempo no había horario para ejercer la docencia, ni horario para ejercer la psicoterapia, era todo el tiempo, era tiempo completo. Por lo tanto, creo que eso de aislamiento social no va y de distanciamiento social tampoco. Es otro concepto lo que hay que elaborar. Bien. No, quizás responderle un poquito a Gabriel, contarle, esta es una línea de acción que nosotros llevamos articuladamente con la Dirección de Psicología Comunitaria y la Dirección de Secundarios, que vos mencionaste hace un ratito, con Gali, y que para nosotros poder trabajar en las escuelas lo que hacemos es reuniones previas con los distritales, los directores y directoras de las escuelas y los equipos de orientación. Y los equipos de orientación participan un miembro, ¿sí?, del equipo. Como vos decías, el gobernador completó todas las escuelas secundarias con equipos de orientación, y que fue una decisión muy importante. Y bueno, en verdad no es alguien del equipo de orientación, alguien que es referente en la escuela, porque también hay todo un programa vinculado bueno, a los preceptores y preceptoras, un nuevo programa, ¿no?, como construcción de referencias. Nosotros trabajamos con cada escuela, fuimos a Avellaneda, Gabriel, completamos todas las escuelas públicas de Avellaneda, ¿sí?, de tercer año, todos los cursos de tercer año, ¿sí?, porque lo hacemos por curso. Y bueno, hay alguien del miembro, digamos, de referente de la escuela, y es cierto que en general los talleres tienen esa impronta, ¿no?, de ser un poco este carácter espasmódico, ¿no?, de estar, pero no construir. Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos para poder suplir un poco eso? Juntamos a los equipos de orientación con los dispositivos de salud mental, digamos, de la comunidad, ¿sí?, en un encuentro donde vamos a explicar de qué se tratan los talleres y vinculamos algo, digamos, del sistema de atención a las escuelas, porque un temor muy importante que había en todos lados era que nosotros íbamos a poner a la escucha, digamos, íbamos a poner la oreja, qué pasaba con los pibes que nos iban a plantear cosas tremendas, ¿no?, que debían ser atendidas por el sistema de salud. Bueno, eso no fue así. De 6.000 pibes tuvimos 3 urgencias que se acercaron y nos plantearon situaciones de autolesiones, suicidio, etc. Y tuvimos 50 derivaciones que hicimos al sistema de salud, ¿sí?, para contarles un poco, ¿no?, desmitificar un poco que, ¿no?, eso que de acercarse y abrirse un poco en eso. Y sí construyeron los pibes y las pibas un montón de definiciones acerca de lo que es la salud mental, tratando, obviamente, de nuestra perspectiva, corrernos de una mirada diagnóstica sobre la salud mental, porque obviamente lo primero que te dicen los pibes es: yo soy bipolar, yo soy depresivo, yo tengo trastorno de la alimentación, digamos, ¿sí? Y bueno, ¿y cómo lo sabés? Y bueno, googleé, y yo, ¿no? Gracias, Sebastián. Nos está pidiendo la palabra Liliana Prodan para comentar su experiencia. Dale. Sí, bueno, yo en principio quisiera decir que mi campo de formación es estrictamente el que tiene que ver con la educación, ¿no? Me voy a correr un poco del campo del psicoanálisis y del campo de la salud. Fundamentalmente yo lo que quería comentar es que algunas de estas problemáticas que ustedes refieren en niños y jóvenes también las estamos viendo en el primer año de la formación docente. Es decir, estamos recibiendo en formación docente estudiantes que durante 2 años no tuvieron participación real en las escuelas, sino que lo hicieron estrictamente de forma virtual. Así que muchas de las problemáticas que observamos
en las escuelas secundarias, también las estamos observando en el campo de la formación docente, sobre todo en el primer año de la formación docente. En tiempos de pandemia estuve leyendo un autor que me parece que quisiera compartir con ustedes, un portugués llamado Luís Duch, que habla de la necesidad de que las escuelas y los institutos de formación y las universidades también se transformen en estructuras de acogida, ¿no? Desde ese lugar estuve pensando mucho cómo hacer para que en la vuelta a la presencialidad las aulas se transformen en estas estructuras de acogida, ¿no?, de las que habla el autor. Y la verdad que los diseños curriculares y la forma de trabajar algunas veces en formación docente nos impide llevar adelante algunos dispositivos que puedan transformarse en esta acogida, ¿no?, de la que habla el autor. Ahí me empecé a interesar en algunas pedagogías que se utilizan en algunos países europeos, que se conocen con el nombre de pedagogías de los tiempos lentos, o también llamadas pedagogías del caracol, ¿no? ¿Por qué correr con el diseño curricular si quizá con tiempos mucho más lentos y con otra pedagogía podemos llegar absolutamente a lo mismo? Y ahí llevé adelante dos dispositivos que me parece que son importantes. Uno lo inicié con una visita al Museo de Ana Frank. Pensé que enfrentar a los jóvenes, a estos jóvenes del primer año, con alguna situación límite que le haya ocurrido a otro, le podía servir a ellos para pensarse, ¿no? Y ahí surgió este primer trabajo que estoy iniciando, que se llama Leer y Escribir con Ana Frank, donde ellos también cuentan un poco en relación a lo que refería recién Sebastián, ¿no? Esto de poder contar sus experiencias en tiempos de pandemia, sus experiencias de encierro, sus experiencias de discriminación. Y lo otro que estoy haciendo también en otros años superiores, porque yo también soy profesora de la práctica docente, de este profesorado en ciencia política que funciona en el Instituto 11 de Lanús, es trabajar en un taller de autobiografía escolar, desde un modelo implementado por una pedagoga francesa que se llama Delory Monberger, que estuvo alguna vez en el país, y que nos sirve para que comiencen a tomar conciencia acerca de su rol como futuros docentes, ¿no? Y esta necesidad de pensar en las biografías de los otros para iniciar un recorrido pedagógico y didáctico. Qué interesante, Liliana, que me parece muy importante esto que estás planteando, porque estás hablando de tomar en cuenta los futuros docentes que también están, claro, digamos, en esta misma trama social, en este mismo entramado, sí, viviendo las situaciones parecidas a las que nosotros estamos relatando de los adolescentes. Perdón, sí, sí. Mónica quería decir algo y luego vamos a tener que cerrar. Yo sé que todos nos entusiasmamos mucho y realmente tenemos mucho por decir. Me parece excelente que tengamos tanto interés en estos temas, pero bueno, escuchamos a Mónica y después cerramos sí, la... Me quedé pensando en lo que había dicho, la pregunta que había hecho Gabriel, o la reflexión acerca del ayornamiento de las prácticas médicas, las prácticas psicoanalíticas, ¿no? Yo creo que las prácticas se han ido ayornando, ¿no? Porque si yo me pongo a pensar cómo trabajaba cuando empecé hace 40 años, era todo diferente. De hecho, yo trabajé 10 años en la guardia del hospital y creo que habré medicado 6 pacientes como psiquiatra de guardia. Así es, cuando empezamos, Moni. Sí, y habré tenido, qué sé yo, 3 brotes psicóticos y 5 intentos de suicidio.
Después eran otro tipo, eran urgencias de interconsulta, de pacientes del hospital que tenían o alguna cosa orgánica, o acompañar a un chico accidentado a hacer un prequirúrgico. Es decir, uno se ha ido ayornando. Como yo trabajo ahora en el hospital, a partir de la ley de salud mental, es totalmente distinto, ni mejor ni peor, distinto, porque en realidad nosotros internábamos siempre igual, en sala de clínica. Nosotros ya hacíamos lo de la ley antes que salga la ley. Pero el punto no es ese, el punto es que ahora trabajamos con muchísimos más organismos, está mucho más diversificado el contacto, porque están los servicios sociales, la unidad de letrados, el juez. Hay un montón de organismos que intervienen en la misma situación, y entonces, y todos los organismos, también la escuela, porque muchos de nuestros pacientes tienen que ser reinsertados en la escuela, con lo cual tenemos que hablar con los directivos, la escuela hospitalaria tiene que hablar, los trabajadores sociales. Es decir, la práctica ha cambiado un montón. Y otra cosa que creo que es lo más lindo que hago en el hospital, que es una cosa reciente a partir de un trabajo que hicimos con el Ministerio de Salud de la Nación, de dar un curso a distancia, empezamos a hacer como capacitaciones in situ, yo no diría supervisiones, es una charla entre colegas acerca de pacientes que se pueden resolver de la misma manera que nosotros resolvemos, con un pediatra, alguien de salud mental y el hospital que tienen, en el lugar sin trasladar a las familias como se hacía antes, ¿no? Porque alguien tenía una anorexia grave, la trasladaba al hospital y la familia se desarraigaba, cuando volvía era un lío porque decían que no lo podían atender porque era grave. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo más importante que creo que hago en el hospital en este momento, ¿no? Esas intervenciones de telemedicina, de ayudar, de compartir con colegas y de poder resolver in situ algunas problemáticas con equipos interdisciplinarios armados para cada paciente. Me parece que eso ayuda muchísimo y trae muchísimas menos dificultades ya cuando está instalada la patología, porque lo que yo hago no es como lo que están haciendo una cosa es prevención, otra cosa es prevención primaria, otra cosa es prevención secundaria, y ya cuando fallaron todos esos niveles de prevención, quizás está lo que hacemos nosotros, que es trabajar con la patología. Porque una vez que se instaló la patología, bueno, la prevención, es decir, todos los mecanismos de contención o de resolución quizás no fueron adecuados o no sirvieron para ese caso porque era sumamente grave, entonces, o esa situación clínica. Creo que nos hicimos... Y otra cosa que trabajando con los jóvenes profesionales, porque nosotros trabajamos mucho con los jóvenes profesionales, no quiero que suene feo lo que voy a decir, pero el nivel de patología y de complejidad en la patología que uno ve en este momento, no hay ningún texto que prepare para los jóvenes y para nosotros mismos atender las cosas que escuchamos en este momento. Porque no hay, una cosa es la teoría acerca de la violencia, y otra cosa es estar trabajando en el campo, con los pacientes que han sido víctimas de violencias indescriptibles. Que capaz que 10, 11... Perdón, Moni, me parece que justamente de lo que se trata, digo porque estamos muy pasados de la hora, sí, te agradecemos lo que traes, y me parece que esto hace honor a lo que estamos haciendo acá y al nombre de este taller y de esta webinar, que es Pensando Juntos, porque me parece que solo dándonos soporte juntos es que se puede trabajar en ciertos ámbitos y en el territorio, ¿no? Con las cosas muy difíciles que toca abordar, tanto desde la docencia como desde la salud y desde la salud mental. Quisiera darles la palabra a Isabel y a Noemí para que puedan cerrar el taller de hoy. Bueno, en nombre de
Abdeva, del proyecto Educreando, del taller Pensando Juntos. Muchas gracias a todos por la gran colaboración que ha sido estar juntos y creando también momentos de incomodidad, porque no todos pensamos iguales ni trabajamos iguales. Y hay que saber convivir y practicar la democracia. Para nosotros es un lema que la vida es una vida en vínculos y en esa vida se crece, se aprende para bien o para mal. Trabajar por una sociedad menos cruel es fundamental, porque cuando habló Mónica recordé el gran dolor que sentimos los que atendemos a los pacientes individuales de saber que algunas causas son sociales o que han transcurrido en familia y sin embargo hay que atender a todos con amorosidad para que la situación mejore. La crueldad duele mucho en la atención individual y en las escuelas también. He sido profesora 45 años y sé lo que es la presencia de la crueldad en el aula. Así que trabajar juntos por una sociedad menos cruel es muy digno, muy elogioso, y agradezco a todos los invitados lo que han vertido como conceptos y como ejemplos de prácticas. Gracias. Y realmente estos webinars nos ayudan a ir pensando estas cuestiones que en la investigación habíamos detectado como necesidad de darle continuidad a la reflexión, ¿no? Una de ellas fuertemente la cuestión adolescente, y en relación con la cuestión adolescente habíamos abierto en un webinar anterior la problemática del suicidio y la problemática del abordaje de la muerte, como planteábamos cuando recién empezó este conversatorio, ¿no es cierto? Que es un aspecto que tendremos que volver a tomar en un próximo webinar. Tenemos previstos para este año 2 más. El próximo será sobre el trabajo con la comunidad, ¿no? Esta cuestión de la psicología comunitaria, en donde nos van a acompañar las 2 subdirectoras, si Dios quiere, las 2 subdirectoras de la Dirección de Pedagogía Social y Psicología Comunitaria, en este trabajo conjunto, como nos decía Sebastián Holt. Vamos a seguir profundizando qué es lo que se está haciendo en las escuelas, y esperamos contar con la presencia de psicólogos en comunidad de otros países, de Brasil, de Perú, que ya nos han estado adelantando algunas experiencias hermosísimas que están haciendo. Bueno, quiero destacar que está Marilú de Perú con nosotros Claro. en este momento. Exactamente, la experiencia de Marilú es maravillosa, maravillosa. Gracias, Marilú, porque fue tan emocionante cuando te escuchamos. Esa sería la del mes que viene, ¿no? La de septiembre. Y en octubre, otro aspecto que también habíamos detectado como necesario volver a abordar es la cuestión de las escuelas y el trabajo con los padres que se han sentido tan sobredemandados y desvalidos, ¿no? Bueno, eso es el proyecto de trabajo en este año. Quedamos a disposición de todos ustedes también, en lo que podamos ser de utilidad. Por supuesto, y les agradecemos muchísimo a todos los expositores, a todos los que estuvieron hasta este último minuto. Digamos que nos hemos extendido un montón por lo interesante del tema y cómo todos los que estamos aquí queremos pensar juntos acerca de estas problemáticas, ¿no? Bueno, los invitamos a seguir pensando y en cualquier momento nos volvemos a encontrar. Hasta luego. Buenos días a todos. Adiós. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.